¿De qué sirve el orgullo cuando su precio se mide en decenas de miles de cuerpos pudriéndose en vida? Las espadas de bronce rechinan inútilmente contra la piedra. Patrullas aqueas rastrean a ciegas la orilla calcinada del escamandro. El mar escupe metódicamente restos de galeras de guerra sobre la arena ennegrecida. El ejército más grande del mundo antiguo está atrapado en su propia trampa. Cientos de reyes e innumerables guerreros cruzaron el mar Egeo en busca de una venganza rápida, pero terminaron siendo rehenes de muros ajenos. Según las crónicas antiguas, los grandes héroes no mueren aquí por nobles lanzazos. Los tumba una vulgar disentería. Los asfixia la fiebre en tiendas pestilentes. Es el año 1184 a.C. Al final del 10º año de un asedio agotador, el conflicto llega a un callejón sin salida absoluto. Troya no se rinde. La coalición aquea se desmorona ante sus ojos. El campamento de los sitiadores se ha convertido en una necrópolis inmensa y fétida. Los esqueletos de madera de cientos de barcos, arrastrados a la orilla hace 10 largos años, se resecan y se agrietan bajo un sol implacable. Las cuerdas se deshacen en polvo, las velas se pudren, cubiertas de moho negro. Retirarse por mar en naves carcomidas equivale a un suicidio masivo. No hay madera para reparaciones. Todos los alrededores fueron talados hace tiempo para leña y piras funerarias. Tomar la ciudad por asalto directo es una imposibilidad física. Las murallas ciclópeas de Troya se alzan sobre la llanura. Los bloques de piedra están tan ajustados que no cabe ni la hoja de un cuchillo entre ellos. En la cima de estas torres están los vigías troyanos. Un guardia raso, apoyado en un parapeto ardiente por el sol, se limpia el sudor acre de los ojos. Está exhausto. Ha olvidado el sabor de la carne fresca, pero mira hacia abajo con un desprecio arrogante. Su ciudad bloquea las rutas comerciales estratégicas del Egeo, y es precisamente esa riqueza colosal, encerrada en los graneros, lo que impide que los aqueos se retiren. La codicia encadena al ejército de Agamenón con más fuerza que cualquier grillete. Cobre, oro y el control de los estrechos. Ese es el verdadero precio de esta guerra, oculto tras el hermoso mito de la reina secuestrada. Pero la disciplina de hierro de los griegos está agrietando. Estallan motines espontáneos en las filas. Guerreros hambrientos, cubiertos de llagas y cicatrices, se reúnen ante las tiendas de los líderes. Exigen el regreso inmediato a casa. Agamenón pierde el control. Sus órdenes se ahogan en el murmullo sordo de una turba armada. Cada mañana, comandantes leales arrastran a los cabecillas a postes de madera en el borde del campamento. Ejecuciones públicas aterradoras se convierten en la única herramienta para retener el poder. Con látigos y una crueldad ejemplar, los generales intentan recomponer una maquinaria de guerra que se cae a pedazos. La tensión en el campamento alcanza un punto crítico. Una palabra equivocada, una chispa, y un ejército de miles volverá sus espadas contra sus propios jefes. La guerra exige brutalmente un nuevo paradigma. La fuerza bruta ha fracasado definitivamente. Los troncos de los arietes se hacen astillas contra puertas inexpugnables. Los túneles se derrumban sobre los tapadores, enterrándolos vivos bajo el peso de la tierra. Cada incursión nocturna termina solo con más carretas cargadas de muertos. El humo de las piras funerarias cubre el cielo sobre la llanura cada noche. El olor a carne quemada ha impregnado la piel de cada sobreviviente. Es en este momento de estancamiento sangriento absoluto cuando surge un tipo de guerra completamente distinto: el arte de la mentira. Odiseo, rey de Ítaca, no cree en el combate justo. Pasa horas al límite del alcance de las flechas, estudiando fríamente la mampostería inerte de las fortificaciones troyanas. Su mente funciona de otra manera. Mientras Agamenón cuenta furioso las bajas diarias, Odiseo busca un error sistémico en la psique de los defensores. Evalúa al enemigo no como un ejército, sino como un mecanismo. Comprende una verdad ineludible: estas puertas no se pueden derribar desde afuera, solo pueden abrirse desde adentro. La élite troyana, por el contrario, se regodea en su invulnerabilidad. El rey Príamo y sus asesores militares creen ciegamente en el espesor indestructible de la piedra. Consideran cada asalto repelido como una prueba directa de ser los elegidos de los dioses.
Esta arrogante confianza es su principal y fatal debilidad. El aislamiento largo y agotador distorsiona la percepción de la realidad. La tensión constante de los primeros años ha dado paso a un desprecio peligroso hacia el enemigo. Y el desprecio siempre precede a la catástrofe. Los gobernantes troyanos olvidaron que un asedio no solo rompe muros, sino también mentes. Mientras en la ciudad sitiada cuentan meticulosamente las escasas reservas de grano, esperando aguantar más que el enemigo, en la tienda de Odiseo nace un plan que anula todas las reglas conocidas de la guerra de la Edad del Bronce. No es una táctica de ruptura rápida, es un sabotaje psicológico de múltiples etapas. La idea suena a locura y al principio enfurece a los líderes conservadores, pero el hambre los obliga a escuchar. Los aqueos deben jugar con los instintos más primitivos del adversario, con su codicia, con su vanidad y con su deseo desesperado y patológico de creer en un milagro tras 10 largos años de privaciones. Las palabras de Odiseo fueron estas: si el enemigo se enorgullece de su inexpugnabilidad, hay que regalarle un símbolo de ese orgullo, cargado de muerte. Esa misma noche, en el extremo más alejado del campamento aqueo, comienzan a talar la madera restante de los barcos. El golpe de las hachas pesadas resuena como un eco profundo sobre la llanura muerta. Los troyanos, desde lo alto de sus torres, aún no saben que ese sonido monótono marca las últimas horas de su antigua civilización. La resina y las tablas cerradas pronto se convertirán en un nudo corredizo en la garganta de la ciudad inexpugnable. En la condenada Troya, el rey mira con entusiasmo ese nudo, confundiendo el principio del fin con un gran regalo del destino. Tras 10 años de aislamiento asfixiante, la niebla matutina sobre las puertas eseas no es rota por el sonido de un cuerno de guerra. La rompe el grito entrecortado, casi histérico, de un vigía. El denso manto se desliza lentamente hacia el mar, revelando una imagen imposible y chocante. Donde durante largos años se oscurecía el campamento enemigo, hirviendo de odio y estrépito de armas, ahora solo humean las hogueras que se apagan. La orilla está vacía. Cientos de mástiles curvos que trazaban la línea del horizonte han desaparecido sin dejar rastro. El mar está completamente despejado. Los troyanos se quedan petrificados en los parapetos. El aire vibra con una conmoción contenida. Los pesados cerrojos de bronce, que no se habían movido desde el inicio del asedio, retroceden con un chirrido forzado. Las bisagras chillan por el óxido de una década. El portón se abre lentamente. Primero con timidez y tras sus escudos, sale la vanguardia armada. Los guerreros pisan la tierra calcinada, esperando una emboscada en cada trinchera abandonada. Revisan metódicamente cada montón de ceniza, pero a su alrededor solo hay ceniza gris, fragmentos de ánforas rotas, huesos viejos y el hedor insoportable de los desechos pudriéndose. Tras los destacamentos, una multitud irrumpe desde las puertas. La claustrofobia de 10 años estalla en un rugido salvaje y primitivo. Miles de ciudadanos exhaustos corren por la arena ardiente. Caen de rodillas y tragan con avidez el viento salado, negándose categóricamente a creer en su propia salvación. El resorte psicológico, comprimido hasta el límite crítico, se suelta con una fuerza destructiva. La ciudad se desborda hacia afuera, al encuentro de su muerte inevitable. Justo en medio de esta locura colectiva, una anomalía colosal atrae la atención de la multitud. Entre las cenizas, como un monumento fúnebre a la guerra misma, se alza una construcción monstruosa, un caballo de madera de dimensiones gigantescas. Sus costados toscos están ensamblados con tablas de barco gruesas y oscurecidas por la sal marina. De él emana un olor denso y acre a resina calentada por el sol y a madera húmeda. Las dimensiones imponentes de la estructura aplastan la voluntad. El ídolo se cierne inmóvil sobre la gente que se agita a su alrededor. Mientras el populacho entra en éxtasis, la élite troyana mantiene una tensión fría. El rey Príamo, apoyándose pesadamente en un bastón grueso y rodeado por su guardia personal, se acerca al coloso. Los rostros de sus asesores están distorsionados por una mezcla compleja de sospecha y codicia oculta. Comienza una disputa política dura y cínica sobre los restos del campamento enemigo. Los jóvenes jefes militares exigen quemar la estructura de inmediato. Ven en ella una trampa evidente.
Las miradas afiladas de los veteranos recorren con sospecha las ensambladuras de las tablas, que son antinaturalmente densas. Proponen atravesar el revestimiento con lanzas pesadas o arrojar al monstruo desde un acantilado hacia las rocas. Quieren destruir el recuerdo mismo del asedio. Pero el pragmatismo militar se estrella instantáneamente contra el fanatismo político. Los sacerdotes señalan símbolos toscamente tallados en el costado del ídolo. Según su versión, los aqueos dedicaron este caballo a la diosa Atenea como pago por los santuarios profanados y como súplica por un regreso seguro. Esta hipótesis se convierte en la excusa perfecta para la cúpula gobernante. Poseer el don de una diosa poderosa significa heredar su protección y consolidar para siempre su superioridad sobre los vecinos. La hipocresía y la vanidad se imponen sobre el instinto básico de precaución. Ninguno de los gobernantes quiere destruir con sus propias manos la fuente de un futuro poder absoluto. Discuten ferozmente sobre el estatus del trofeo sagrado, sin siquiera intentar investigar a fondo sus entrañas. Para el mediodía, el rumor de la ofrenda divina inunda definitivamente las estrechas calles de Troya. La ciudad se embriaga rápidamente sin una sola gota de vino. El agotamiento físico y moral de 10 años exige un desahogo inmediato e incondicional. La gente se niega a creer en una amenaza oculta. La mente de todo un pueblo rechaza con furia la posibilidad de que continúen las hostilidades. La euforia muta instantáneamente en una psicosis colectiva. La disciplina se desmorona. Los comandantes intentan establecer cordones de seguridad en las puertas, pero los soldados, agotados, simplemente tiran sus escudos y se funden con la multitud jubilosa. Los troyanos arrastran hacia el coloso gruesas cuerdas de barco, dejadas servicialmente por el astuto enemigo sobre la arena. Cientos de manos callosas se aferran al cáñamo áspero. Atan con fuerza los potentes soportes del monstruo de madera. La gente se prepara voluntariamente para arrastrar esta maldición masiva a su propio hogar. La verdadera trampa no se cierra cuando los saboteadores aqueos se esconden en la oscuridad del vientre de madera. Se cierra justo ahora. La víctima, con júbilo, toma la decisión de ponerse el collar mortal. Mientras los gobernantes se reparten con soberbia una gloria política aún no obtenida y la multitud enloquecida se desgañita con himnos de victoria, nadie afuera nota un detalle crítico. Nadie oye el sonido metálico sordo y apenas perceptible que proviene de las profundidades del vientre de madera calcinado por el sol. Es como si alguien adentro, asfixiándose por el calor insoportable, hubiera rozado accidentalmente un puntal de roble con la hoja de su espada. Pero el rugido triunfal de decenas de miles de gargantas absorbe de forma segura y definitiva ese primer chirrido de la masacre nocturna que se avecina. El arquitecto de la muerte ya espera su momento, mientras el sudor inunda los ojos de quienes están encerrados en la madera sofocante. Dentro del vientre de roble ardiente no hay lugar para el triunfo. Allí reina la asfixia. El arquitecto Epeo se ahoga con el hedor acre del sudor humano y la resina calentada por el sol abrasador. Unas pocas decenas de combatientes aqueos de élite están sentados hombro con hombro en la oscuridad total. El aire se vuelve denso, pegajoso. Prácticamente no hay nada que respirar. Odiseo, con una mirada fría y calculadora, controla a cada guerrero en esta estrecha prisión. Las grebas de bronce están envueltas firmemente con trapos gruesos. Las espadas están trabadas en sus vainas. Ni un solo sonido, ni un movimiento accidental, ni un traicionero ataque de tos. Un solo tintineo de metal y la ingeniosa construcción se convertiría instantáneamente en una fosa común. Este coloso es una obra maestra de la ingeniería militar. Epeo calculó con precisión matemática la distribución del peso y el sistema de ventilación oculto en la crina artificial. Pero no pudo anular el sol implacable del Egeo. La temperatura interna aumenta sin cesar. El metal incandescente de las armaduras quema la piel húmeda. Los hombres, en silencio y apretando los dientes, soportan el tormento físico mientras escuchan tensamente el ruido amortiguado del exterior. Afuera se desarrolla un drama histórico distinto. El sacerdote Laocoonte, abriéndose paso furiosamente entre la multitud embriagada, llega hasta la base de la estatua. Él ve lo que los ciudadanos, cegados por la euforia, se niegan a notar: el peso anómalo de la estructura y las huellas demasiado profundas de los anchos patines de madera en la arena. Según relatan las crónicas,
El sacerdote le arrebata una pesada lanza de guerra al guardia más cercano. Con un impulso brusco y un golpe certero, la punta de bronce se clava en el denso costado de madera. Un estruendo sordo y gutural se extiende amenazadoramente por la playa. Dentro de la estructura, el bronce oculto tintinea apenas audiblemente. Las palabras de Laocoonte suenan como una sentencia. No crean en los dones que traen la muerte, aunque los hayan dejado fugitivos cobardes. Suplica que quemen la estructura o que la destrocen con hachas. A su lado, la profetisa Casandra se agita en un ataque de histeria, pero su voz se ahoga en burlas sarcásticas. La multitud se ríe. Los gobernantes de Troya solo fruncen el ceño con irritación. Ya han reclamado este trofeo político y no tolerarán dudas sobre su triunfo. Para el mediodía de este día decisivo, la locura colectiva alcanza su pico. El calor insoportable derrite no solo el aire, sino también el juicio crítico. Y es precisamente aquí donde ocurre el evento que rompe irrevocablemente la lógica de supervivencia de todo un estado. De la espuma del mar aparecen de repente dos serpientes gigantes. Se deslizan en absoluto silencio por la arena mojada directamente hacia el altar donde está Laocoonte con sus hijos. Los cronistas describen esto como una intervención divina. Los analistas fríos registran algo distinto. El veneno mortal o una trágica coincidencia eliminan sin piedad al único crítico lúcido del asedio. Los reptiles envuelven instantáneamente los cuerpos de las víctimas. El sacerdote se asfixia entre los anillos musculares, crujido de huesos, caída. La multitud, en un choque primitivo, retrocede. Ni un solo soldado desenvaina su espada. Los troyanos miran fascinados esta ejecución cruel. Para ellos, no es una tragedia, sino una prueba irrefutable. Las fuerzas superiores han castigado a quien se atrevió a levantar un arma contra el don sagrado. Las dudas mueren junto con el sacerdote. La infección psicológica toma el control total de la élite militar troyana. El enorme ídolo de madera es reconocido como un santuario inviolable. Pero entonces surge un callejón sin salida logístico. Las dimensiones del monstruo superan considerablemente el vano de las puertas esceas. La estructura no puede pasar al interior de la ciudad. Durante 10 años, los ingenieros troyanos se enorgullecieron de estas puertas indestructibles que resistieron los golpes de los arietes aqueos. Ningún ejército pudo derribar esas macizas hojas de roble. Pero lo que no pudo hacer la fuerza bruta de la coalición, lo hace ahora la fe ciega de sus propios ciudadanos. El rey Príamo, embriagado por una falsa sensación de seguridad, da una orden suicida: demoler parte de la muralla defensiva principal. La multitud acepta la orden con un entusiasmo salvaje. La gente corre por palancas de metal y picos pesados. Los canteros, que ayer arriesgaban sus vidas reforzando grietas bajo el fuego enemigo, ahora arrancan con saña los bloques ciclópeos. La piedra antigua cede. Los ciudadanos, con sus propias manos, destruyen su caparazón inexpugnable. Un denso polvo gris se eleva sobre la ciudad jubilosa mientras la brecha se ensancha. El monolito de piedra no cayó ante las espadas enemigas, sino por la decisión voluntaria de la víctima. Los defensores preparan con deleite el camino para su propia muerte, arrastrándola hacia el corazón de la Acrópolis. En ese momento, dentro del vientre de madera, Odiseo escucha claramente el sonido sordo de los primeros bloques al caer. Los gruesos ejes emiten su primer chirrido ensordecedor, y el coloso comienza su avance hacia la herida abierta de la ciudad. Los gruesos ejes de madera emiten un chirrido ensordecedor, aplastando bajo su peso los restos de la antigua mampostería. La estructura de varias toneladas se desploma pesadamente a través de la brecha abierta. Cientos de personas se enganchan a las cuerdas de barcos alitrosas. Sus pies descalzos resbalan sobre el polvo de piedra blanca. Los músculos se hinchan por el esfuerzo extremo. La multitud arrastra literalmente su propia muerte hacia la Acrópolis. Las ruedas del coloso dejan surcos profundos en las calles perfectamente pavimentadas. La madera gime y la fricción contra las piedras provoca un olor acre a quemado. No es un desfile triunfal, es una operación logística de autodestrucción nacional. La gente se revienta la espalda y se destroza las palmas de las manos, pero siguen tirando con un entusiasmo fanático. Las dimensiones de la construcción son excesivas incluso para el pasaje ampliado. El ídolo se queda atascado en una curva cerrada, y el macizo pecho de madera golpea de forma demoledora contra el umbral de piedra.
El impacto provoca un zumbido vibratorio que se extiende por las calles estrechas. La inercia detiene bruscamente la procesión. Es en este segundo cuando ocurre lo que debería haber alertado a cualquier veterano. Por la sacudida, dentro del vientre de madera, el bronce pesado tintinea con un estrépito metálico ensordecedor. El sonido de los escudos chocando corta claramente el ruido de la multitud. Es la prueba física de la amenaza. Por un breve instante, el cortejo se detiene. En este único momento de silencio se decide el destino de una civilización. Bastaría una sola orden de alto. Pero la euforia ha desactivado los instintos de supervivencia. La multitud interpreta el estrépito de las armas como el rugido de aprobación de la diosa. Las cuerdas vuelven a tensarse. Las ruedas superan el obstáculo con un crujido y el caballo avanza. Para el momento en que las sombras alargadas del crepúsculo ocultan las ruinas del muro derribado, el objeto monstruoso alcanza el punto más alto de la ciudad. El rey Príamo toma su última y más catastrófica decisión política. Ordena instalar el trofeo en la plaza central, justo frente al santuario principal. Esta acción es una absoluta temeridad táctica. Un enorme artefacto ciego, sin verificar, abandonado por un enemigo cruel, es colocado en el punto más vulnerable del aparato estatal. A escasos 30 pasos se encuentran los aposentos personales de los gobernantes. Muy cerca, los tesoros del reino. Pegados a ellos, los almacenes con las armas de reserva. Los propios troyanos, de forma absolutamente voluntaria y entonando himnos solemnes, han conducido al grupo de sabotaje más allá de todas las líneas de defensa inexpugnables. Han puesto al enemigo en la posición ideal para una toma total del poder. El genio táctico del agresor funcionó a la perfección solo gracias a la cooperación de la propia víctima. Horas después de la puesta del sol, el panorama cambia radicalmente. El triunfo diurno se transforma gradualmente en una total bacanal nocturna. 10 largos años de rígida disciplina militar, raciones escasas y la espera constante de un asalto son reemplazados por una pérdida absoluta de control. De las frescas bodegas estatales extraen cientos de enormes ánforas de barro llenas de vino. Las calles se inundan rápidamente de gente ebria. La ciudad literalmente ahoga su tensión visceral de 10 años en alcohol fuerte y sin diluir. Las amplias plazas se convierten en banquetes caóticos y sucios. La jerarquía militar se evapora con las primeras copas vaciadas. Nadie piensa en el relevo de la guardia. Los oficiales abandonan sus puestos de vigilancia y se unen de buena gana a los soldados rasos. Las pesadas corazas de bronce son arrojadas al suelo polvoriento. Las espadas se amontonan descuidadamente en las esquinas. Hacia la mitad de la noche, la otrora temible Troya se convierte en un blanco totalmente indefenso. Las altas torres de vigilancia quedan desiertas. Los centinelas agotados se quedan dormidos sobre las piedras calientes de los parapetos de la fortaleza. Las pesadas puertas de roble de los almacenes quedan abiertas de par en par. La élite política duerme profundamente en sus palacios, embriagada por la falsa ilusión de una seguridad absoluta. La ciudad está borracha. La ciudad está cegada. La ciudad está físicamente paralizada por su propio triunfo. La plaza frente al santuario se sumerge gradualmente en un silencio profundo y antinatural, interrumpido solo por los ronquidos ebrios de los antiguos defensores y el crujido seco de las antorchas que se apagan. La enorme silueta de madera se alza silenciosa sobre los cuerpos, proyectando una sombra larga y negra sobre los escalones de mármol del templo. Por fuera, permanece absolutamente inmóvil, pero dentro de esa madera ya pulsa una vida fría y calculadora. Allí, en la oscuridad cerrada y sofocante, cubiertos de sudor pegajoso, los infiltrados estiran lentamente sus músculos entumecidos. Alguien retira silenciosamente los trapos de las grebas de metal. Las hojas bien afiladas salen suavemente de sus vainas. Esperan tensos la señal convenida desde el exterior. Y mientras los ciudadanos dormidos tienen sus últimos sueños de paz, una mano callosa se extiende hacia la trampilla secreta, cerrada por dentro, en el vientre del coloso. Un ligero y casi imperceptible crujido de madera rompe el silencio nocturno. La cuenta regresiva para la carnicería ha comenzado. Dentro del monolito de madera, el tiempo deja de existir. Solo hay una oscuridad viciada y pegajosa, y el sonido de la respiración entrecortada de los demás.
Varias decenas de combatientes aqueos de élite permanecen sentados en posición fetal, con las rodillas apretadas contra la barbilla. Las pesadas corazas de bronce presionan despiadadamente las cajas torácicas. Los músculos sufren calambres dolorosos tras largas horas de inmovilidad absoluta. La madera se enfría lentamente tras la puesta del sol abrasador, pero el oxígeno en el interior sigue siendo catastróficamente escaso. Cada inhalación cuesta un enorme esfuerzo físico. El aire se vuelve insoportablemente denso por los vapores del sudor frío y el miedo primario contenido. No es la orgullosa emboscada de héroes ilustres. Es un entierro voluntario en vida en una fosa común estrecha y sofocante. Las paredes de la estructura funcionan como un gigantesco resonador acústico. Durante el día, absorbieron con avidez el rugido ensordecedor de la multitud jubilosa, haciendo vibrar los tabiques internos de roble con un leve temblor. Cada contacto accidental desde el exterior, cada golpe de puño contra el revestimiento, resonaba como un zumbido doloroso en los oídos de los saboteadores encerrados. Odiseo permanece absolutamente inmóvil junto al borde de la trampilla inferior camuflada. Su palma controla firmemente la empuñadura sudorosa de su espada corta. Escucha con tensión. Evalúa metódicamente, como un analista frío, cada sonido exterior. Los gritos ebrios y locos, el tintineo de las copas de metal al caer sobre las piedras, el desvanecimiento gradual e inevitable de la grandiosa fiesta. De repente, el fondo sonoro cambia radicalmente. El ruido caótico se apaga. Se escuchan pasos lentos y deliberadamente precisos sobre las lisas losas de mármol de la plaza central. Los pasos rodean lentamente la colosal estructura de madera en un círculo perfecto. Una vez, una segunda vez, una parada repentina. Y luego, a través de las gruesas tablas aladas, se filtra una voz femenina, suave, increíble y aterradoramente familiar. Helena, la causa principal de esta carnicería sangrienta de 10 años, comienza su propio y sofisticado contrajuego psicológico. Sospecha un engaño. Pone a prueba la solidez de la trampa. Helena no llama a los aqueos por sus nombres reales. Hace algo mucho más cruel y efectivo. En la oscuridad total del espacio cerrado, de repente suenan las voces de las esposas de los guerreros sitiadores. Helena imita a la perfección su forma de hablar. Primero llama tiernamente a Diomedes con la voz de su esposa, dejada al otro lado del mar. Luego, en la penumbra, resuena el llamado angustiado de Penélope, dirigido directamente a Odiseo. Es un golpe psicológico de precisión quirúrgica. Los soldados, aislados del mundo normal durante 10 largos años, agotados por el calor y la creciente claustrofobia, de repente escuchan voces queridas justo detrás de la delgada barrera. La mente humana comienza a ceder rápidamente bajo la presión colosal de estas alucinaciones auditivas. Un guerrero llamado Anticlo no soporta la tortura. Su pecho se agita espasmódicamente. Abre de par en par su boca reseca para lanzar un grito histérico. Está dispuesto a delatar a todo el grupo de sabotaje por un fantasma momentáneo de su vida pasada. En esa misma fracción de segundo, los dedos rígidos de Odiseo se cierran con fuerza sobre su rostro. El comandante bloquea físicamente el grito letal. Comienza una lucha cruel y silenciosa en la oscuridad absoluta. La hombrera de bronce roza traicioneramente la madera rugosa. Se escucha el jadeo ahogado de 2 hombres enzarzados a muerte. Odiseo presiona la mandíbula de su subordinado con una fuerza despiadada. Está dispuesto a romperle el cuello a su propio soldado sin pensarlo 2 veces para mantener el secreto de la operación. Anticlo se debate en breves convulsiones, pero el agarre de hierro del comandante es implacable. Tras unos minutos infinitamente largos, los pasos en el exterior se alejan definitivamente. Helena se retira a la oscuridad de la noche sin haber obtenido la confirmación de sus sospechas. Dentro del caballo solo queda la inhalación ronca y ávida del guerrero casi asfixiado. El pragmatismo frío del comandante destruye sin piedad la debilidad humana. Mientras dentro del coloso los hombres recuperan con dificultad el aliento, en las calles de la ciudad sumida en la oscuridad, se desarrolla la siguiente fase crítica del plan. Sinón, el espía aqueo que se entregó voluntariamente a los troyanos para introducir la leyenda del regalo a los dioses, sale de su escondite. Se desliza silenciosamente a través de las densas sombras de los edificios palaciegos. Troya está sumida en una profunda y tóxica parálisis alcohólica. El ronquido denso y vibrante de miles de personas exhaustas llega desde cada callejón.
Las escasas antorchas de resina en los cruces se han consumido hace tiempo y ahora solo desprenden un humo negro y acre. El aire está impregnado del olor nauseabundo del vino agrio derramado y de los desechos. El espía se mueve con absoluta libertad. Su objetivo final es la Torre de Vigilancia Oriental, el punto más alto de la ciudad, que se cierne directamente sobre la oscura costa y mira hacia el mar abierto. Sinón pasa con frialdad sobre los cuerpos de los guardias ebrios. La guardia no solo duerme, está totalmente desconectada de la realidad por su propio triunfo ilusorio. El espía sube rápida y silenciosamente por la escalera de caracol de piedra hasta la plataforma abierta del parapeto. La cortante brisa nocturna le golpea el rostro. En el horizonte, allí donde tras las rocas afiladas se oculta la isla de Ténedos, reina un vacío impenetrable. Pero es precisamente allí, en el agua helada, donde esperan pacientemente cientos de barcos de guerra. Todo el ejército de Agamenón observa con tensión la línea negra de la costa. Sinón saca de los pliegues de su túnica un pedernal y un trozo de yesca seca. Produce una chispa con seguridad. Un breve destello. Un segundo. El crapo seco se enciende instantáneamente con una luz amarilla brillante y agresiva. El espía levanta la antorcha llameante por encima de las almenas de piedra del muro. El fuego de señal desgarra con furia el cielo nocturno. No es solo una llama solitaria en la oscuridad. Es la sentencia de muerte definitiva, firmada y ejecutada de inmediato. Al otro lado de la Bahía Negra, miles de remos pesados se hunden en el agua salada de forma absolutamente sincrónica y sin un solo chapoteo. La enorme armada punitiva comienza su deslizamiento rápido e inevitable de regreso a las costas totalmente indefensas. Odiseo, encerrado en el vientre sofocante, no puede ver esa luz salvadora, pero siente el avance implacable del tiempo. Ha contado exactamente los latidos necesarios para que el espía llegue a la torre. En el espacio cerrado se escucha el clic corto y seco de un tope de madera al ser retirado. El mecanismo funciona a la perfección. La trampilla secreta en el vientre del monstruo se abre lentamente, con un crujido apenas audible, hacia la oscuridad de la plaza dormida. El recorte rectangular en el vientre del coloso revela la densa oscuridad nocturna. Una soga gruesa, trenzada con fuertes tendones de buey, se desliza hacia afuera como una serpiente y se posa suavemente sobre las losas de mármol de la plaza. Odiseo baja primero. Sus movimientos son precisos y carecen totalmente de prisa. Sus palmas aprietan con fuerza la cuerda rugosa. Sus pies, calzados con sandalias de cuero suave, tocan el suelo sin hacer ruido. Uno tras otro, los demás saboteadores emergen de las entrañas del trofeo. Se disuelven en las profundas sombras del santuario. Ni un solo tintineo accidental. El metal sigue estando bien envuelto en trapos. Las armas están fijadas de forma segura. Ya no son solo soldados. Son un mecanismo de destrucción ajustado que ha penetrado en el centro nervioso más vulnerable del estado enemigo. A su alrededor se extiende la ciudad paralizada. Troya duerme un sueño profundo y tóxico de agotamiento absoluto. Al final del 10º año de espera continua de la muerte, la gente se permitió relajarse solo una vez, y esa debilidad resulta fatal. La plaza está densamente sembrada de cuerpos de ciudadanos que roncan. Yacen amontonados junto a las hogueras que se enfrían, abrazando jarras de barro vacías. El aire está impregnado de un fuerte olor a vino agrio, sudor y grasa quemada. Los aqueos evalúan la situación con frialdad, sin emociones innecesarias, solo cálculo seco y matemático. Un breve gesto del comandante dirige al grupo hacia el primer objetivo. En la entrada del patio principal del tesoro dormitan 2 centinelas. Ni siquiera tienen tiempo de abrir los ojos. Los saboteadores actúan con una eficacia aterradora. Un salto sincrónico desde el punto ciego, un agarre firme del cuello y una estocada corta y fatal con la hoja, de abajo hacia arriba, bajo la mandíbula. Sin gritos, estertores ni el estruendo de armas al caer. Los aqueos depositan con cuidado los cuerpos flácidos en el suelo, sosteniendo con delicadeza sus escudos. El silencio en estos minutos se convierte en el arma más destructiva de la coalición. Rompe el destino de la ciudad inexpugnable mucho más rápido y eficazmente que cientos de pesados arietes de bronce. El destacamento se divide rápidamente en 2 grupos tácticos. El primero ocupa los cruces clave, bloqueando cualquier acceso al complejo palaciego de Príamo. El segundo grupo, liderado por Odiseo,
comienza un avance rápido, moviéndose de una sombra densa a otra, hacia el objetivo principal de toda la campaña militar, las puertas esceas. Las calles de la ciudad se han convertido en un verdadero laberinto de cuerpos dormidos. Los saboteadores pasan metódicamente sobre las cabezas y manos de aquellos a quienes han venido a destruir. Este contraste impresiona por su realidad despiadada, la absoluta y casi infantil serenidad de la víctima condenada frente a la concentración fría y enfocada de los verdugos. Las puertas esceas se alzan en la oscuridad como un monumento colosal al poder arquitectónico. Durante 10 largos años, estas gigantescas hojas de roble, recubiertas de grueso cobre, resistieron una presión externa colosal. Contra ellas se estrellaron las esperanzas de toda una generación de guerreros griegos. Ahora, 5 hombres se acercan sin obstáculos a su mecanismo interno. La guardia de las puertas ha sido liquidada de la misma forma metódica y silenciosa. Los aqueos sacan odres preparados con aceite líquido. Engrasan abundantemente las viejas bisagras y los macizos pasadores que no se han movido en una década. Las pesadas vigas de madera que bloquean las hojas salen lentamente de las profundas ranuras de piedra sin un solo crujido. Varias decenas de brazos musculosos empujan la madera rugosa. Lo que el ejército unido no pudo romper con miles de ataques agotadores desde el exterior, se abre silenciosamente desde el interior en exactamente 2 cortos minutos. Las amplias fauces de las puertas revelan el vacío negro de la llanura nocturna. En ese mismo segundo, en perfecta sincronía con las acciones de los saboteadores, la ola costera se aparta con un suave siseo ante la armada que se aproxima. La flota de Agamenón, guiada por el fuego de señal solitario de la torre oriental, ya está aquí. Miles de quillas de madera se clavan simultánea y suavemente en la arena mojada. El agua hierve por la multitud de pies. Decenas de miles de guerreros armados hasta los dientes saltan al agua poco profunda en absoluto silencio. Sin gritos de guerra, sin sonidos de cuernos. Una masa humana enorme y negra se derrama rápidamente sobre la orilla y se lanza en un flujo único y monolítico hacia las puertas abiertas hospitalariamente. La vanguardia aquea ya entra bajo los arcos de las puertas esceas, fusionándose con los saboteadores. Pasan sin obstáculos junto a los gruesos muros de piedra que debieron ser su tumba, pero que se convirtieron en su mayor triunfo. En manos de los comandantes aparecen las primeras antorchas de resina, aún no encendidas, pero que ya emanan el olor acre del incendio inminente. En la ciudad todavía reina un silencio ensordecedor, pero es ya el silencio de una cuerda de arco tensada al límite. Miles de hojas son extraídas lentamente de sus vainas. Una reacción en cadena irreversible se ha puesto en marcha. Y cuando el primer pedernal produzca la chispa para encender el fuego en manos de los atacantes, la Troya dormida despertará justo en medio del despiadado final de su historia. El pedernal produce la primera chispa. La paja seca en el techo del puesto de guardia más cercano se inflama en cuestión de segundos. El fuego se aferra con avidez a la madera. Las llamas se propagan rápidamente a los amplios cobertizos de la plaza del mercado. Un humo denso y acre se posa como una pesada manta sobre las calles empedradas, arrastrándose lenta e inevitablemente hacia las ventanas abiertas de las casas. Troya no despierta por el llamado de los cuernos de guerra. La ciudad condenada despierta por una tos sofocante y el humo acre que irrita los ojos. El sueño pesado y tóxico de los defensores es interrumpido bruscamente. El desconcierto físico de los primeros segundos es reemplazado de inmediato por el impacto de la comprensión. El enemigo no está tras los altos muros. El enemigo ya está derribando metódicamente las puertas de las casas vecinas. Los veteranos troyanos buscan instintivamente sus armas en la oscuridad total de sus dormitorios. Salen corriendo a los estrechos callejones sin haber tenido tiempo de ponerse las protecciones de cuero ni de ajustar las pesadas corazas de bronce. En sus manos solo hay ligeras lanzas de caza y hojas cortas. No hay coordinación. El mando unificado está paralizado. Los oficiales están totalmente aislados en sus barrios en llamas. En la oscuridad, cortadas solo por los destellos pulsantes del incendio creciente, los grupos desorganizados de defensores chocan con una superioridad táctica absoluta. Los destacamentos aqueos no corren como una multitud caótica y rugiente. Avanzan en formaciones de combate densas y matemáticamente precisas.
El brillo frío del bronce pulido refleja siniestramente las lenguas de fuego. Los experimentados infantes griegos limpian metódicamente un sector de la ciudad tras otro. No es un duelo noble de honor, es una cadena de montaje despiadada de eliminación física. Una estocada corta con la lanza larga, un golpe seco con el borde metálico del escudo en el rostro, un paso firme hacia adelante. Los atacantes trabajan con una coordinación extrema. Las calles estrechas se cubren rápidamente de cuerpos con tal densidad que las filas de asalto se ven obligadas a caminar sobre ellos como sobre una alfombra irregular y blanda. Los amplios escalones de mármol de las casas acomodadas se convierten instantáneamente en trampas peligrosas y resbaladizas. El factor sorpresa empuja a personas semidesnudas y desorientadas directamente hacia el bosque de lanzas que se alza frente a ellas. A través de las puertas eseas abiertas de par en par, las fuerzas principales de la coalición entran en la ciudad en un flujo continuo. Agamenón avanza en un pesado carro de guerra. El rostro del comandante supremo no expresa triunfo, solo cálculo frío. 10 largos años de pesadilla logística, epidemias mortales en el campamento y derrotas humillantes exigen una compensación absoluta y desproporcionada. Agamenón da a sus comandantes de campo una orden seca y extremadamente pragmática: la aniquilación completa y total de toda la población masculina de Troya. La edad de los capturados no importa, el estatus social no importa. No es un ataque espontáneo de furia mercenaria, es un colapso demográfico cuidadosamente planificado. El objetivo de la orden es borrar para siempre al estado enemigo del mapa del mundo. El caos ensordecedor del combate urbano llena el espacio entre los altos muros de piedra. El crujido seco de las vigas ardientes que se derrumban ahoga las breves órdenes de los oficiales. El fuego proyecta sobre la caliza blanca sombras gigantescas y deformes, de los que matan y los que mueren. Cegados por el humo denso y el polvo, los troyanos golpean a ciegas. En los estrechos patios internos, a menudo hieren accidentalmente a sus propios vecinos. Los aqueos, por el contrario, utilizan el fuego como su principal herramienta táctica. Incendian deliberadamente los edificios de las esquinas en los cruces para cortar las rutas de escape y acorralar a los defensores aterrorizados en callejones sin salida. Cada edificio residencial capturado es sometido a una inspección inmediata y despiadada. Violentas patadas derriban las puertas cerradas. Se suceden registros frenéticos en las habitaciones. Las mujeres y los niños son arrancados brutalmente de los brazos de sus esposos y padres. Son arreados de inmediato a zonas de concentración vigiladas cerca de las puertas para su posterior registro estricto como valioso botín de guerra. El cinismo burocrático de esta operación aplasta la voluntad con más fuerza que la visión directa de las espadas desnudas. Los comandantes se reparten las zonas ricas sobre la marcha, marcando el avance de sus tropas a través de la ciudad en llamas. Los intentos de organizar focos de resistencia local fracasan por completo en cuestión de minutos. Los defensores improvisan frágiles barricadas con carros de carga volcados y muebles pesados, pero la infantería revestida de bronce simplemente arrolla estos obstáculos con un muro sólido de escudos. Aquellos que intentan lanzar piedras desde los techos planos de las casas caen de inmediato, eliminados metódicamente por andanadas coordinadas y precisas de arqueros profesionales. La ilusión de seguridad se evapora junto con el frescor de la mañana. El desconcierto de la gente arrancada de sus sueños se estrella irremediablemente contra la furia calculada de guerreros adiestrados. La ciudad antigua pierde rápidamente su trazado lógico. Los barrios residenciales se convierten en sectores de muerte aislados y bloqueados por el fuego. Múltiples focos de incendio se fusionan rápidamente en un único y rugiente frente de llamas. Este muro de calor devastador avanza implacablemente desde abajo, desde los humildes puestos comerciales, hacia arriba por la empinada ladera de la colina. La coordinada maquinaria bélica aquea expulsa metódicamente, metro a metro, los restos de la resistencia desesperada e histérica hacia el centro mismo. Directamente hacia las imponentes fortificaciones del complejo palaciego de Príamo, donde la guardia de élite se prepara para librar su última batalla. El humo estrecha el cerco sobre la Acrópolis en un anillo denso. Oleadas de atacantes rompen continuamente contra las últimas defensas. El Palacio de Príamo, el símbolo principal del poder absoluto y de una riqueza colosal. Largas horas de asalto nocturno metódico lo han convertido en una bestia acorralada. Los muros ciclópeos del complejo aún resisten el impacto físico. La guardia de élite del palacio,
habiendo agotado por completo su reserva de flechas, arroja pesados elementos arquitectónicos sobre las cabezas de los asaltantes. Cornisas de mármol tallado, fragmentos de estatuas derribadas de sus pedestales. La piedra antigua rompe con un crujido sordo el bronce de los escudos aqueos junto con los huesos de los atacantes. La defensa aquí carece de un plan táctico. Se sostiene exclusivamente por el instinto de supervivencia y el miedo animal ante el final inevitable. Pero la estrategia de los atacantes es gélida y desprovista de emoción. No desperdician recursos humanos en un asalto sin sentido contra muros verticales. Los tapadores aqueos concentran todos sus esfuerzos en un único punto vulnerable: las grandes puertas principales. A la vanguardia del grupo de asalto está Neoptólemo, el hijo de Aquiles. No heredó de su famoso padre la nobleza épica, sino exclusivamente la crueldad gélida y pragmática de un verdugo profesional. En sus manos musculosas empuña una pesada hacha de guerra de doble filo. La herramienta se clava con un golpe monótono y rítmico en los increíblemente gruesos paneles de roble. Un golpe. El crujido seco de la madera astillándose. Una breve exhalación para un nuevo envión. De nuevo, un golpe demoledor. El metal templado desgarra metódicamente las fibras antiguas. Los goznes de bronce que sostienen las gigantescas hojas chillan estridentemente bajo la tensión física extrema y la deformación. Los guardias troyanos, apostados al otro lado de las puertas, sienten este ritmo inevitable de destrucción en sus propios huesos. La vibración de cada hachazo se transmite a través de sus manos temblorosas, que aprietan convulsivamente los ástiles de sus lanzas cortas. La presión psicológica en el espacio cerrado del vestíbulo aumenta con cada segundo. Exactamente 2 horas antes del amanecer, la viga maestra cede. Un estruendo atronador de madera rompiéndose ahoga el rugido general de la ciudad en llamas. La maciza estructura de las puertas se desploma con un ruido espantoso hacia el interior del patio. Una densa nube de polvo de caliza gris se eleva en el aire ardiente. Una oleada de infantería pesada, acorazada en bronce, inunda de inmediato las amplias estancias principales. La geometría defensiva se ha roto definitivamente. En este momento crítico, la guardia toma su última y más destructiva decisión. La formación se desmorona irreversiblemente. Parte de los altos oficiales, presos del pánico, se arrancan sus pesadas insignias de rango. Arrojan sus escudos directamente sobre los suelos pulidos e intentan desesperadamente esconderse en los oscuros laberintos de los gineceos, almacenes y cuartos de servicio. Esta huida cobarde de los comandantes derriba instantáneamente la última línea organizada de resistencia. El Frente Unido se desintegra en un conjunto de escaramuzas locales caóticas, condenadas a una rápida derrota. Los estrechos pasadizos del complejo palaciego se convierten instantáneamente en callejones sin salida. Los suelos perfectamente lisos se vuelven insoportablemente resbaladizos con rapidez. Los atacantes no toman prisioneros en estos espacios reducidos. Utilizan una táctica de limpieza fría y metódica. Un fuerte golpe con el borde pesado del escudo directo a la cara. Una estocada rápida y fatal con la espada corta. Un paso firme de la vanguardia sobre el cuerpo caído. Ni un solo fallo en el ritmo establecido. El pánico en los patios interiores alcanza su punto máximo. No hay lugar físico a donde huir. Los muros ciegos, que durante 10 largos años aislaron de forma segura a los habitantes de la cruda realidad, ahora se han convertido en el matadero perfecto. La mirada capta la esencia misma del colapso total. El patio interior a cielo abierto. Un antiguo altar familiar envuelto en un humo denso. Aquí está el viejo rey Príamo. Durante décadas, este hombre dictó de forma incuestionable su voluntad política a sus vecinos. Ahora parece un anciano profundamente desorientado, aturdido por los gritos y el crujido seco de los techos que se derrumban. Sus manos temblorosas intentan ceñir sobre su pecho hundido una armadura militar ricamente decorada. Este intento de recuperar la grandeza perdida no parece trágico, parece absolutamente inútil. La coraza de bronce le cuelga torcida, entorpeciendo sus escasos movimientos. La espada familiar se le escapa de los dedos debilitados. La hoja choca con un tintineo contra los escalones de piedra del altar. La ilusión de la inviolabilidad divina se hace añicos más rápido de lo que arden las columnas.
El grupo de asalto de Neoptólemo irrumpe en este último patio, sin dramatismos teatrales. Para el comandante aqueo, Príamo dejó de ser una figura sagrada hace mucho tiempo. Es solo el principal objetivo político, el último vestigio de soberanía que debe ser borrado de inmediato. Neoptólemo realiza un avance rápido para cortar la distancia. Una estocada corta, matemáticamente calculada, corta la vida de una dinastía de siglos justo al pie de los santuarios. El cuerpo del gobernante se desploma pesadamente sobre el mármol frío, un hecho cruel de la época. Ni las largas oraciones, ni el grosor de los muros de piedra, salvan jamás de un trozo de metal afilado si uno mismo ha dejado entrar al enemigo en su casa. La muerte del rey junto al altar doméstico se convierte en la señal final. La última barrera psicológica ha caído, y el ejército de saqueadores se dispersa por los santuarios interiores con un rugido bajo y vibrante. Los lugares de culto, que durante siglos acumularon oro y ricas ofrendas de toda la Hélade, se transforman ahora velozmente en los principales centros de acopio del saqueo. Las pesadas sandalias claveteadas de los infantes aqueos trituran con un crujido los antiguos mosaicos. Grupos de soldados peinan metódicamente los templos. Actúan con la eficacia aterradora de recaudadores de impuestos profesionales, cuya única herramienta de cobro es el bronce afilado. Enormes estatuas de dioses, cubiertas con una gruesa capa de plata, caen de sus altos pedestales con un estruendo ensordecedor. Los soldados arrancan con furia las preciosas placas de revestimiento, sin prestar atención a las cuencas vacías de los ídolos derribados. En este momento, la religión cede definitivamente su lugar a la economía de guerra pura y concentrada. La riqueza centenaria de la gran ciudad se comprime en apretados sacos de marcha en cuestión de horas de una furia ciega, pero extremadamente calculada. En el templo principal de Atenea se desarrolla una escena que sellará para siempre el colapso moral de los vencedores. El denso humo de los incendios ya se arrastra por las frías losas de mármol. La vidente Casandra, cuyas histéricas advertencias matutinas solo provocaron burlas irritadas, se aferra con fuerza a la antigua estatua de madera de la diosa. Busca desesperadamente protección sagrada donde la protección física ya ha sido destruida. Pero esta noche, lo sagrado ha muerto. Áyax el Locrio, comandante de una de las unidades de asalto de vanguardia, irrumpe en el santuario. En sus movimientos rápidos no hay el más mínimo temor ante el antiguo altar, solo el frío instinto del conquistador. No entabla negociaciones. Áyax realiza un tirón brusco y violento, arrancando brutalmente a la profetisa del madero sagrado. La fuerza del tirón es tal que la maciza estatua se inclina con un crujido seco y cae al suelo junto con la víctima. Esta acción es un acto absoluto de profanación. Las reglas de la guerra han sido oficialmente anuladas. La ciudad ha sido entregada al desgarro total, y cada vencedor toma su parte de trofeos vivos y muertos, sin preocuparse en absoluto por la hipotética ira de los cielos. El fuego continúa su trabajo metódico, agotando el aire de los estrechos pasillos del palacio. En lo profundo de la tierra, en las macizas tesorerías de piedra, se esconde la última esperanza de la ciudad. Civiles, mujeres y niños de las clases altas se han encerrado a cal y canto tras gruesas puertas de cobre. Están sentados en una oscuridad total y sofocante, estremeciéndose convulsivamente ante cada golpe sordo arriba. Pero la acústica de los sótanos transmite sin piedad el sonido de la catástrofe que se avecina. Los tapadores aqueos no pierden tiempo buscando llaves. Utilizan pesados mazos y largas palancas de metal. El cobre se deforma con un aullido penetrante. Los cerrojos estallan uno tras otro. Las puertas finalmente ceden, y la luz amarilla y agresiva de las antorchas irrumpe en los sótanos. Cegadas, asfixiándose de miedo, las personas se aprietan contra los fríos muros de piedra. En los ojos de los soldados de la coalición no hay un odio abierto, solo hay un cálculo frío de inventario. Comienza el triaje extremadamente duro del capital humano capturado. Las esposas e hijas reales, cuyos brazos aún por la mañana estaban adornados con macizos brazaletes de oro, son alineadas brutalmente en columnas. Las joyas son arrancadas directamente de sus muñecas. La seda costosa se rasga. La élite política de ayer se convierte rápidamente en botín humano absolutamente privado de derechos. No las matan en los sótanos.
las preservan cuidadosamente como la parte más valiosa del botín de guerra. Agamenón y sus generales distribuyen fríamente este fondo vivo. Es la forma suprema de supresión psicológica. Mujeres que durante largos años definieron la política de toda una región rica, ahora tejerán lana eternamente en las casas de los mismos hombres que acaban de convertir su patria en un montón de cenizas humeantes. El proceso de captura va acompañado de gritos, pero los soldados reprimen instantáneamente cualquier resistencia con golpes cortos y aturdidores de los astiles. La maquinaria burocrática de los ocupantes trabaja sin descanso. Los prisioneros son atados con fuerza con cuerdas gruesas, formando largas cadenas humanas, y son sacados de inmediato de los edificios en llamas hacia la orilla del mar, ennegrecida por el hollín. Pero el pragmatismo de los vencedores exige la resolución de otra tarea críticamente importante. El linaje del enemigo derrotado debe ser purgado por completo. En manos de los ocupantes cae Astianacte, el pequeño hijo del héroe caído Héctor. El niño es la última línea directa de sucesión al trono troyano. Para los comandantes griegos, esto no es un niño, es una amenaza latente por 20 años. Es el futuro líder de una rebelión nacional y un vengador potencial. El Consejo de Guerra toma una decisión inapelable allí mismo, en los escalones cubiertos de ceniza del palacio en llamas, sin discusiones prolongadas, sin piedad para los vencidos. La sentencia de muerte se ejecuta de inmediato, con una precisión mecánica fría. El niño es arrojado desde la muralla más alta que queda en pie, directamente sobre las rocas afiladas en la base de la Acrópolis. Esta ejecución sumaria y motivada políticamente pone el punto final y sangriento a la historia de la gran dinastía. El botín fabuloso de los saqueadores se paga con ríos de sangre y las cenizas de toda una era, demostrando que el vencedor siempre se lo lleva todo. El vencedor se lo lleva todo, dejando tras de sí solo el armazón humeante de la mayor metrópolis de la antigüedad. Al amanecer del día siguiente, la ciudad antaño inexpugnable deja definitivamente de existir como entidad política. Agamenón está de pie sobre la colina ennegrecida por el hollín. Observa el colosal yermo de ceniza. El aire es insoportablemente denso por la ceniza gris que vuela. El viento arrastra densos copos de hollín por las calles ardientes y llenas de escombros. 10 largos años de espera agotadora terminaron con la creación de una gigantesca fosa común al aire libre. El comandante en jefe de la coalición no siente alegría. En sus ojos no hay triunfo. Su rostro es una máscara de absoluto cálculo frío. La tarea logística global ha sido cumplida. El principal competidor comercial ha sido borrado físicamente del mapa económico de la región. Las tesorerías estatales han sido saqueadas hasta los cimientos. Abajo, en la costa calcinada, se desarrolla el acto final del cinismo administrativo. Miles de troyanos supervivientes son arreados a la orilla. Forman una masa densa y sin derechos. Los prisioneros están de rodillas en la arena mojada. Escribanos militares de rostros secos cuentan metódicamente la mercancía viva, haciendo marcas en tablillas enceradas. Los pesados barcos de guerra de los aqueos se hunden profundamente en el agua oscura. Sus bodegas están repletas hasta el tope. El peso colosal de los lingotes de bronce saqueados, los utensilios de oro de los templos, las multitudes comprimidas de nuevos esclavos. Esta carga no es un ritual sagrado de los vencedores. Es un mero inventario de un estado anexionado. La ilusión de justicia se disipa junto con el humo denso. Solo queda la economía de guerra desnuda y despiadada. Pero el devenir de la historia es un mecanismo extremadamente cínico. Unas pocas semanas después, estos barcos sobrecargados se alejarán de la costa y saldrán al mar Egeo abierto. El registro de las crónicas antiguas registra la cruda realidad. Muchos de estos soberbios reyes conquistadores nunca volverán a ver sus puertos natales. Sus pesadas flotas serán aplastadas sin piedad por las rocas en las feroces tormentas de otoño. Los generales supervivientes regresarán a sus palacios solo para recibir una puñalada de un puñal afilado de sus propias esposas, cansadas de esperar, y de jóvenes usurpadores que han tomado el poder. La campaña militar, concebida en aras de un botín grandioso, iniciará un proceso irreversible de descomposición interna y destrucción de la propia civilización micénica. Los vencedores se contagiaron de la muerte de su víctima. Mientras Agamenón reparte los trofeos en la playa,
En el extremo opuesto de la ciudad quemada, ocurre un suceso inadvertido de enorme magnitud histórica. A través de la densa niebla matutina que oculta las montañas, se marcha un pequeño grupo de personas. Se mueven rápido, en absoluto silencio. Es un puñado de supervivientes liderados por Eneas, un oficial que tuvo la suerte de evitar la carnicería nocturna en los barrios palaciegos. Camina pesadamente sobre las piedras afiladas. No carga sacos de oro, sino a hombros a su anciano padre paralizado. Se lleva consigo a los pocos fugitivos hacia una incertidumbre absoluta y aterradora. Para los centinelas aqueos, si hubieran notado estas sombras, sería la huida miserable de enemigos malheridos. Para la macrohistoria, es el comienzo de una empresa geopolítica aún más grandiosa. Pasarán largos siglos, pero según los historiadores, serán precisamente los descendientes de este fugitivo exhausto y cubierto de hollín quienes colocarán las primeras piedras en los cimientos de la futura Roma. Un imperio nuevo e insaciable crecerá en el otro extremo del mar. Absorberá metódicamente el mundo antiguo, apoyándose ideológicamente en el mito de su gran origen troyano. La tragedia y la destrucción total de un estado siempre se convierten en material de construcción para las ambiciones de otro. La caída de Troya en el año 1184 a.C. no es simplemente un incidente militar local. Es un punto de inflexión fundamental. La Edad del Bronce comienza su colapso inevitable. Las reglas establecidas para hacer la guerra han sido quemadas para siempre en los altares destruidos de la Acrópolis. El fin de una gran era de héroes acorazados se paga exclusivamente con un ardid vil y calculado. El mundo asimila finalmente un nuevo estándar militar, aterradoramente eficaz. De ahora en adelante, no vence quien tiene la armadura más confiable o la infantería pesada mejor entrenada. Vence quien es capaz de penetrar la defensa psicológica del enemigo. Aquel que sabe usar las debilidades ajenas como un ariete. La gélida imparcialidad del tiempo reduce a polvo los nombres de los soldados rasos, dejando para la posteridad solo las líneas secas de las epopeyas y las ruinas fundidas por el incendio. Al cerrar esta crónica de destrucción total, es importante reconocer una verdad sin concesiones. Las torres de vigilancia más altas, los bloques más gruesos de caliza, las puertas más pesadas recubiertas de cobre. Todos estos colosales esfuerzos de ingeniería no tienen importancia alguna. La inexpugnabilidad de los muros de piedra es una ilusión fatal si el enemigo ya se encuentra dentro de tu mente. Los defensores de Troya perdieron su guerra mucho antes de que el primer infiltrado aqueo descendiera silenciosamente por la cuerda hacia la oscuridad de la plaza dormida. La perdieron en el momento en que permitieron que su propia arrogancia, codicia y fe fanática acallaran la voz del instinto básico de supervivencia. La historia no perdona el exceso de confianza, y un Estado que confía en la inexpugnabilidad de sus muros y cree ciegamente en los favores del destino, inevitablemente se desmoronará a manos de traidores o por su propia estupidez. Digan, mirando las cenizas de sus ilusiones, ¿dejarían entrar en su casa una ofrenda sin escrutar sus entrañas o preferirían quemarla en la orilla, arriesgándose a traer la ira de los dioses?